tú la viste. En tu sala, una tarde cualquiera, en la pantalla de tu televisor. Esa mujer que sonreía como si el mundo entero le perteneciera, que se sentaba frente a los artistas más grandes de México y les hablaba de tú a tú, que un día, en vivo, delante de millones de personas, le pidió matrimonio a una estrella del fútbol americano sin que le temblara la voz. Inés Gómez Mont, la consentida de la televisión mexicana. Cierra los ojos un segundo y vuelve a esa época. A los domingos en familia. Al televisor encendido mientras se hacía la comida. A esa voz alegre saliendo de la pantalla, llenando la casa. Para millones de personas, Inés Gómez Mont fue parte del paisaje de su vida durante años. Tan familiar como un mueble de la sala. Tan cercana como una vecina. Tan querida como alguien de la propia familia. Ahora escucha esto. Mientras tú y yo hablamos, ese mismo nombre está impreso en otra lista. Una lista roja. La lista de la Interpol. La misma donde aparecen los hombres más buscados del planeta. Ese rostro que entraba a tu casa cada semana hoy circula por las policías de 190 países. Y con todo y eso, con 190 países detrás de ella, con 4 órdenes de aprehensión firmadas por jueces mexicanos, nadie ha podido encontrarla. La acusan de algo que cuesta trabajo decir en voz alta sin sentir un escalofrío. De ser la cara visible de una red que, según la Fiscalía General de la República, desvió casi 3.000 millones de pesos del dinero público. 3.000 millones. El dinero de tus impuestos. El dinero del país. Durante años, Inés Gómez Mont lo fue todo en la televisión mexicana. Estaba en todos los canales, en todas las portadas, en la sala de tu casa cada fin de semana, como si fuera de la familia. Y un día desapareció del mapa sin dejar rastro. Recuerda esa frase. Inés estaba en todas partes. La vas a necesitar para entender el final. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te contaron completas. Primero, vas a entender cómo una mujer hecha de risa y de glamour se convirtió en la pieza visible de una maquinaria que tocaba el dinero de tus impuestos. ¿Quién la protegía? ¿Y por qué durante años nadie se atrevió a tocarla? Segundo, vas a conocer la cifra exacta de la que la acusan, de dónde dicen las autoridades que salió ese dinero y en qué se transformó. Una mansión, un jet privado, un bolso que cuesta más que muchas casas en México. Tercero, vas a saber quiénes sí están pagando hoy por aquello de lo que a ella la acusan mientras ella cruzaba la frontera. Y vas a escuchar la versión que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Si la mente detrás de todo era ella, o el hombre con el que se casó. Y cuarto, lo que el país entero se pregunta y nadie ha podido responder. ¿Dónde está Inés Gómez Mont en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras? ¿Y por qué, con medio mundo buscándola, sigue libre? Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero para entender cómo fue posible que esto ocurriera, necesitas conocer el mundo que la construyó. Porque esta historia no empieza el día que se volvió prófuga. Empieza mucho antes.
Y empieza con algo que tú probablemente viste en tu propia televisión. Vamos a regresar el tiempo. A finales de los años 90, a una época en la que la televisión todavía mandaba en este país. No había celular en la mano de cada quien. No había 1000 pantallas peleando por tu atención. Había una sola pantalla, la de la sala, y la familia entera sentada alrededor de ella. Y lo que esa pantalla decía se volvía verdad. En 1997, una muchacha de 14 años apareció en una telenovela llamada Trick Track. Se llamaba Inés Gómez Mont. Había nacido en la Ciudad de México el 29 de julio de 1983. Una niña de familia acomodada, de buena escuela, con una seguridad enfrente de la cámara que no se aprende. Esa seguridad iba a ser, años después, su mejor arma. Y también su trampa. Para el año 2002, Inés ya estaba dentro de la maquinaria. Entró a Televisión Azteca, a Fuerza Informativa Azteca, el corazón de noticias de la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Y ahí pasó algo curioso. La pusieron a hacer notas, reportajes, coberturas, y la cámara la amaba. Tenía algo que el resto no tenía. Se atrevía. Mientras otras conductoras cuidaban cada palabra, Inés hacía locuras al aire. Se subía a donde no debía. Decía lo que nadie diría. Convertía una entrevista aburrida en un escándalo divertido. Y la gente en su casa lo amaba. Porque entre tanto presentador acartonado, ella parecía de verdad. Su carrera fue subiendo escalón por escalón. Empezó como la reportera atrevida, la que hacía las coberturas que nadie quería, la que se metía donde otros no se atrevían. Después vino la conducción, programas de espectáculos, programas de concursos. Su nombre se volvió garantía de rating, de comentarios, de gente pegada a la pantalla, esperando qué iba a hacer ahora. El programa Los 25 más la consolidó como una de las caras más reconocibles de la televisión. Para entonces, con decir Inés bastaba. Una sola palabra y todo el mundo sabía de quién hablabas. Tenía contratos, tenía portadas, tenía una vida que parecía un sueño cumplido. Y tenía, sin saberlo todavía, el ingrediente que la haría perfecta para lo que el destino le tenía guardado. Una fama tan grande que se volvería, al mismo tiempo, su corona y su disfraz. Llegó a programas como Los 25 más, llegó a Ventaneando, llegó a las pantallas de toda la República. Tú la veías y no podías cambiarle. Hacía cosas que te dejaban con la boca abierta. Hubo un momento que quedó grabado en la memoria de todo México. En plena transmisión frente a las cámaras, Inés Gómez Mont le pidió matrimonio a Tom Brady, una de las estrellas de fútbol americano más famosas del mundo. Lo hizo con una caja, un anillo de mentira y una sonrisa de oro. Medio país se rió. El otro medio se preguntó cómo alguien podía tener tan poca vergüenza y tanta gracia al mismo tiempo. Ese gesto visto hoy dice más de lo que parece. Inés era capaz de hacer, frente a millones de personas, lo que cualquier otro no se atrevería ni a pensar. Sin miedo al ridículo, sin miedo al qué dirán,
con una seguridad que rozaba lo temerario. Esa misma audacia, esa misma capacidad de pararse frente al mundo y hacer lo impensable sin que le temblara la voz, la vas a volver a ver al final de esta historia. Solo que entonces ya no será un anillo de juguete frente a un deportista. Será un país entero buscándola y ella mirándolo de frente, sin entregarse. Esa era Inés, la mujer que se atrevía a todo. Y ese era exactamente el personaje que el destino necesitaba para lo que venía. Para que entiendas el tamaño de lo que estaba en juego, tienes que recordar lo que era la televisión en aquellos. Era poder puro. Una cara que salía cada semana en la pantalla entraba a millones de hogares al mismo tiempo. A la hora de la comida, a la hora de la cena, en el cumpleaños, en la sala, en la cocina con el radio prendido. Esa cara se volvía parte de la vida de la gente. Y la gente, sin darse cuenta, le entregaba algo que vale más que el dinero: su confianza. Inés tenía esa confianza de medio país en la mano. Las señoras la veían y decían: «¡Qué muchacha tan ocurrente!». Las jóvenes querían su ropa, su pelo, su seguridad. Los hombres se reían de sus locuras. Era de esas figuras que caen bien sin esfuerzo, que desarman al más serio, que convierten cualquier momento en un escándalo simpático. Y eso, en el mundo del que vamos a hablar, vale más que el oro. Piensa en lo difícil que es desconfiar de alguien que te hace reír. Es casi imposible. Cuando una persona te cae bien, tu cabeza la defiende sola, sin que tú se lo pidas. Le buscas explicaciones, le das el beneficio de la duda, le perdonas cosas que a otro jamás le perdonarías. Por eso una figura querida es la mejor caja fuerte del mundo. Nadie revisa lo que hay adentro de algo que ama. Porque aquí está lo que la televisión nunca te cuenta sobre sus propias estrellas. La fama trae aplausos, trae dinero. Pero por encima de todo, la fama es un escudo. Cuando un rostro es querido por millones de personas, ese rostro se vuelve intocable. Nadie quiere creer cosas malas de alguien que lo hace reír los domingos. Y donde hay un rostro intocable, tarde o temprano, aparece alguien que sabe usarlo. Guarda este dato. Te va a parecer un detalle menor. No lo es. En febrero de 2013, en una fiesta de cumpleaños, Inés conoció a un hombre. La fiesta era del hijo de un expresidente de México. Recuerda eso. En el mundo donde se movía Inés, hasta las fiestas de cumpleaños estaban llenas de poder. El hombre se llamaba Víctor Manuel Álvarez Puga. Abogado, empresario. Un hombre que, junto con su hermano Alejandro, manejaba despachos y empresas de las que casi nadie sabía nada. Un hombre que se movía entre políticos como pez en el agua. Discreto, elegante, de los que nunca salen en la foto, pero deciden quién sale en la foto. Ya, desde el año 2012, el periódico The New York Times había publicado una investigación sobre los negocios de outsourcing de los hermanos Álvarez Puga y sus conexiones con políticos mexicanos de primer nivel. O sea que cuando Inés lo conoció, ese mundo ya estaba bajo la lupa.
Pero Inés no veía un expediente. Inés veía a un hombre fuerte, seguro, poderoso, que la miraba como nadie. Y aquí conviene que conozcas mejor a ese hombre, porque su sombra cubre toda esta historia. Víctor Álvarez Puga pertenecía a otra especie. Nada de telenovelas, nada de escenarios. Su poder era del callado, del que da más miedo. Era de los que se sientan a la mesa con los que mandan y nadie sabe muy bien a qué se dedican. Junto a su hermano Alejandro, había construido un imperio de empresas de subcontratación, de despachos, de papeles. Un mundo de oficinas elegantes y firmas discretas donde el dinero cambiaba de dueño sin que nadie lo viera moverse. La fiesta donde conoció a Inés lo dice todo. El festejado era el hijo de un expresidente de México. En ese tipo de reuniones se cerraban negocios que ningún ciudadano común llegaría a entender jamás. Y entre los nombres de su círculo cercano sonaban apellidos pesadísimos. La hija de uno de los hombres más ricos del país, dueño de una televisora. La esposa de un abogado famoso por defender a los políticos más poderosos e intocables de México. Ese era el terreno donde se movía Víctor. Y a ese terreno entró Inés del brazo de él, con su sonrisa de pantalla, sin imaginar lo que ese mundo le iba a cobrar. Ella venía de un primer matrimonio con un empresario llamado Javier Díaz, con quien se había casado en 2008 y con quien tuvo 4 hijos. Una hija a la que en su casa le decían Inesita, y 3 niños que llegaron juntos al mismo tiempo, trillizos. Bruno, Javier y Diego. 4 criaturas pequeñas. Y una mujer que por fuera parecía tenerlo absolutamente todo. Cuando ese matrimonio terminó, Inés ya estaba enamorada de Víctor. Se casaron en secreto en el estado de Chiapas a principios de 2015. Una boda íntima, casi escondida, que cuando se supo causó revuelo en todo el mundo del espectáculo. Y con esa boda, 2 mundos se unieron. El mundo de las cámaras y los aplausos. Y el mundo del dinero callado, los contratos y el poder. Fue una boda de cuento. Discreta para el público, pero rodeada de lujo para los pocos que estuvieron. Después, una luna de miel en el Caribe, fotos de felicidad. Una mujer que parecía haber encontrado, por fin, al hombre que la completaba. Para ese momento, Inés ya esperaba un hijo de él. Llegaba al altar con una familia que crecía y un futuro que parecía dorado. Lo que esa boda significó de verdad, nadie lo dijo en voz alta entonces. Significó que el rostro más querido de la televisión y el cerebro más discreto de los negocios turbios quedaban unidos por la ley y por los hijos. La cara pública perfecta y la maquinaria privada perfecta, juntas, bajo el mismo techo. Cuando uno mira esta historia desde el final, esa boda parece menos un romance y más el momento exacto en que 2 piezas encajaron para formar algo que terminaría en una ficha roja de la Interpol. De ese matrimonio nacieron 2 hijos más. Un niño, Bosco, y una niña, Mari. Inés también abrazó como propio a Mayito, el hijo que Víctor traía de antes. 7 hijos en total bajo el mismo techo. Una familia enorme, fotografiada hasta el cansancio,
sonriente en cada publicación. Niños con fiestas temáticas que costaban fortunas. Niños que viajaban en jet privado. Niños que no sabían, todavía, que un día tendrían que aprender a vivir escondido. Y aquí quiero que te detengas un momento conmigo. Porque mientras esta historia avanza hacia el escándalo, hacia las cifras, hacia la fuga, hay algo que no quiero que pierdas de vista. En el centro de todo esto hay niños. Niños de carne y hueso. Inesita, Bruno, Javier, Diego, Bosco, María. Niños que no eligieron nada de lo que vino después. Y que, hagan lo que hagan los adultos a su alrededor, van a cargar esta historia el resto de su vida. Recuerda sus nombres. Vamos a volver a ellos. Porque antes de que esos niños tuvieran que aprender a desaparecer, hubo una noche de septiembre. El 10 de septiembre de 2021, un juez federal firmó una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mon y contra su esposo. Y en cuestión de horas, la mujer que estaba en todas partes se borró del mapa. Lo que pasó esa noche y el sistema entero que la hizo posible es lo primero que te prometí. Y empieza ahora. Para entender lo que le pasó a Inés, primero tienes que entender una palabra. Una palabra fea, complicada, que suena a oficina y a aburrimiento. Empresa fantasma. Y te prometo que en 2 minutos la vas a entender mejor que muchos políticos. Imagina una tienda. Una tienda que tiene nombre, que tiene papeles, que tiene una dirección registrada ante el gobierno. Parece de verdad. Pero si tú vas a esa dirección no hay nada. Un local vacío, o un terreno baldío, o la casa de alguien que ni sabe que su nombre está en esos papeles. Esa tienda no vende nada, no fabrica nada, existe solo en el papel. Existe para una sola cosa, para mover dinero y hacer que parezca limpio. Suena complicado, pero es el truco más viejo del mundo. Esconder algo sucio detrás de algo que parece normal. Una empresa con papeles en regla parece normal. Una factura parece normal. Y detrás de esa apariencia normal, según la acusación, se movía una fortuna que no era de ellos. Así funciona, según la acusación de las autoridades mexicanas, una empresa fantasma. El gobierno le da un contrato gordo de millones de pesos, para construir algo, para comprar algo, para dar un servicio. La empresa cobra el dinero público. Emite una factura que dice que hizo el trabajo. Pero el trabajo nunca se hizo. El dinero, ese dinero que era tuyo, que salió de tus impuestos, se esfuma. Y reaparece, ya lavado, ya limpio, en las cuentas de alguien que vive como rey. Ahora pon atención a este nombre. Osorio Chong. Miguel Ángel Osorio Chong. En aquellos años, 2016 y 2017, era el secretario de Gobernación de México, uno de los hombres más poderosos del país. Y dentro de la Secretaría de Gobernación había una oficina con un nombre larguísimo y gris. El órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. En cristiano,
la oficina que maneja las cárceles del país. Y aquí hay que ser justos y precisos, porque esta historia se cuenta con la verdad por delante. Que el dinero haya salido de una dependencia durante la gestión de ese secretario no quiere decir que él esté acusado. El secretario de Gobernación de aquellos años no figura entre los señalados en este caso. De hecho, su carrera política siguió adelante después, llegando incluso al Senado de la República. Y ahí está, otra vez, el patrón de siempre. La estructura desde donde salió el dinero queda intacta. Los nombres del más alto poder no aparecen en la lista de buscados. El peso entero de la acusación cae sobre la pareja, sobre los operadores, sobre los prestanombres. Como si el dinero hubiera salido solo, caminando, de las arcas públicas, sin que nadie arriba lo notara. De ahí, de la dependencia que administra las prisiones, según la Fiscalía General de la República, salieron los contratos. Contratos firmados con empresas vinculadas a Inés Gómez Mon y a su esposo. Y de acuerdo con las autoridades, esos contratos eran de mentira. Servicios que nunca se prestaron. Facturas digitales que encubrían operaciones falsas. Más de 1.400 operaciones bancarias entre 2016 y 2017, moviendo el dinero de un lado a otro hasta perderle el rastro. Quiero que veas el recorrido de ese dinero, paso a paso, como lo describe la acusación. Primero, el gobierno aparta una cantidad enorme para un servicio en las cárceles del país. Segundo, ese contrato se le da a una empresa que, según las autoridades, no tenía cómo dar ese servicio, porque era una empresa de papel. Tercero, la empresa cobra. Emite una factura que dice trabajo terminado, pero no hubo trabajo. Cuarto, ese dinero empieza a brincar de cuenta en cuenta, de empresa en empresa, 1.400 veces, hasta que ya nadie sabe de dónde vino. Y quinto, reaparece, limpio, convertido en una vida de lujo. Hay una crueldad escondida en este caso que casi nadie señala. El dinero, según la acusación, salió de la oficina que cuida a los presos del país, de las cárceles, de los lugares donde el Estado tiene a la gente más olvidada de México. Ese era el cajón del que, dicen las autoridades, se sacaron casi 3.000 millones de pesos para que terminaran en bolsos y mansiones. Si esto es cierto, le robaron hasta a los que ya no tienen nada. Y la lista de delitos por los que la buscan no es pequeña. Delincuencia organizada. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Peculado. Defraudación fiscal. Lavado de dinero. Cada una de esas palabras es una puerta a años de prisión. Sumadas, podrían significar que una persona pase la mayor parte de su vida tras las rejas. Esa es la sombra que la persigue desde hace años. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Eso te lo voy a decir con número exacto más adelante, porque es parte de lo segundo que te prometí. Por ahora quédate con esto. Según la Fiscalía, solo 2 de esos contratos representaron un desvío de casi 3.000 millones de pesos. 2 contratos. Casi 3.000 millones de pesos. Ese número es tan grande que la cabeza no lo procesa. Así que vamos a aterrizarlo.
Imagina que ganas un sueldo bueno, muy bueno, de los que poca gente tiene en México. Aún así, para juntar 3.000 millones de pesos peso por peso, tendrías que trabajar miles de años. No una vida. Miles de vidas, una tras otra, sin gastar un solo centavo. Eso es lo que, según la acusación, se movió a través de 2 contratos y un puñado de empresas de papel, en cuestión de meses, sin que nadie levantara la mano. Inés Gómez Montt ha negado todo esto desde el primer día. Lo ha negado por escrito, en mensajes públicos, una y otra vez. En sus propias palabras, escribió: «Jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos. Y mucho menos he visto ni tenido 3.000 millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado». Esas son sus palabras. Y aquí, en esta historia, las vas a escuchar tantas veces como las acusaciones, porque tú mereces las 2 versiones para juzgar por ti mismo. Esta investigación no nació de un programa de chismes. Nació de la propia Secretaría de Hacienda, de la oficina que vigila el dinero del país. Fueron ellos los que detectaron movimientos extraños, cuentas que no cuadraban, empresas que cobraban del gobierno y no producían nada. El hilo se empezó a jalar desde adentro del propio aparato del Estado. Y al final del hilo apareció un rostro que todo México conocía. Cuando estalló el escándalo, en septiembre de 2021, Inés desapareció de las redes. Dejó de publicar. Pasaron días sin que nadie supiera nada de ella. Casi 3 semanas de silencio absoluto, mientras el país entero hablaba de su caso. Y de pronto, una noche reapareció, no en persona, en un mensaje. Un texto largo donde se declaraba inocente, decía no tener acceso ni a su propio expediente y aseguraba que todo lo que se le imputaba era falso. Desde el primer momento, Inés entendió que su batalla no se iba a pelear en un juzgado, se iba a pelear en la pantalla de tu celular. Pero volvamos a la pregunta que de verdad importa. ¿Cómo es posible que esto pasara delante de todos y nadie hiciera nada durante años? Y aquí viene lo primero que te prometí. Inés Gómez Montt era intocable. Y no por su talento ni por su dinero. Era intocable por una razón mucho más simple y mucho más poderosa. La querían. Millones de personas la querían. Piénsalo bien. Cuando un nombre te aparece en las noticias acusado de robar, tú haces clic y lees con desconfianza. Pero cuando ese nombre es el de la muchacha que te hacía reír los domingos, la que entraba a tu casa, la que parecía una más de la familia, algo dentro de ti se resiste. Tú piensas, no puede ser. Ella no. Esa mujer tan alegre no haría algo así. Ese cariño tuyo, era el mejor escudo que el dinero podía comprar. Y ese escudo se vio funcionar en tiempo real. Cuando estallaron las acusaciones, México se partió en 2. Por un lado, los que decían que era una ladrona, que se había burlado del país, que tenía que pagar. Por el otro, miles de personas que salieron a defenderla, que escribían en redes que esa mujer tan linda no podía ser una criminal,
que seguro era culpa del marido, que la estaban usando de chivo expiatorio. Gente que ni la conocía, defendiéndola con el corazón, solo porque la había visto reír en la tele durante 20 años. Ese es el poder de un rostro querido. Genera abogados gratis en cada sala de cada casa. Mientras un acusado común enfrenta el desprecio de todos, una figura querida enfrenta a la mitad del país defendiéndola sin cobrar. Y esa defensa popular, ese cariño convertido en escudo, vale más que cualquier influencia, porque ablanda la mano del que tendría que castigar. Mientras Inés brillaba en la pantalla, el otro mundo, el mundo callado de Víctor y de su hermano, se movía a la sombra de los políticos. Se conocían con gente de los apellidos más pesados de México, hijos de expresidentes, familias dueñas de televisoras, abogados que defendían a los intocables. En ese círculo se movían como en su casa. Y ahí la fama de Inés era una llave que abría puertas, que generaba confianza, que hacía sonreír a quien firmaba contratos. Inés estaba en todas partes, en la pantalla y en las fiestas del poder, en las portadas y en las listas de invitados que de verdad importaban. Y mientras ella estaba en todas partes, el dinero empezaba a esconderse en lugares que nadie miraba, en empresas con nombres que nadie reconocía, en cuentas que cruzaban fronteras, en facturas que decían una cosa y escondían otra. Y ahora quiero hablarte directamente, de mujer a mujer. Quizá tú conoces lo que es trabajar toda una vida por cada peso. Quizá tú sabes lo que es hacer cuentas a fin de mes, estirar el gasto, negarte un capricho para que alcance. Quizá tú pagaste impuestos cada año, religiosamente, porque así te enseñaron, porque eso es lo correcto. Pues ese dinero, el tuyo y el de millones como tú, es del que estamos hablando. Esos casi 3.000 millones de pesos no cayeron del cielo. Salieron de un país donde hay gente que se enferma y no tiene para la medicina. Esa es la herida. Y por eso esta historia te toca a ti también, aunque nunca lo supieras. Te tocó el bolsillo. Durante años hubo momentos en los que esto pudo detenerse. Y no se detuvo. En 2019, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación. Empezaron a jalar el hilo, a revisar cuentas, a seguir el dinero. En 2020, las autoridades ya investigaban a Inés y a Víctor por presuntas operaciones con dinero de procedencia ilícita. Y en ese mismo año pasó algo que te va a sonar increíble. Para evitar un juicio por evasión fiscal, Inés pagó. Pagó a la Hacienda mexicana 10.967.000 pesos por contribuciones que no había cubierto. Casi 11 millones de pesos. Para una persona común, esa cifra es una vida entera de trabajo. Para ella fue un trámite, un cheque para que un problema desapareciera. Y durante todo ese tiempo, la maquinaria siguió. El círculo siguió protegiéndola. Las puertas siguieron abriéndose. La vida de lujo siguió intacta frente a las cámaras. Hasta que llegó septiembre de 2021. Y el escudo por primera vez no alcanzó. Esa noche del 10 de septiembre,
Cuando el juez firmó la orden de aprehensión, Inés Gómez Mon tomó una decisión. Y esa decisión la cuentan de varias maneras. La versión que corrió por los pasillos del espectáculo y que repitieron periodistas que dijeron tener contacto con ella fue esta: que cuando llegó el momento de detenerla, alguien le dio una consideración, una ventaja, por sus hijos, y que en cuestión de horas Inés ya no estaba en México. ¿A dónde fue? ¿Con qué dinero? ¿Y cómo logró desaparecer una mujer con uno de los rostros más conocidos del país? Es lo que viene. Pero antes de eso, hay una cifra que tienes que escuchar completa. Una cifra que no cuadra. Y un destino para ese dinero que te va a quitar el aire. Hay una imagen que lo resume todo. Y quiero que la tengas en la cabeza durante los próximos minutos. Una casa enorme, blanca con palmeras, en uno de los barrios más caros de Miami. Una zona que se llama Pinecrest, donde viven millonarios, deportistas y herederos. Esa casa la compraron Inés Gómez Montt y su esposo en agosto de 2021. Un mes antes de que el juez firmara la orden de aprehensión. ¿Sabes cuánto costó esa casa? $6.300.000. Al cambio, alrededor de 126 millones de pesos. 126 millones de pesos por una casa. Detén ese número en tu mente, porque ahora sí, aquí viene lo segundo que te prometí, la cifra completa. Según la Fiscalía General de la República, Inés Gómez Montt y Víctor Álvarez Puga están en el centro de un desvío de casi 3.000 millones de pesos del dinero público. Casi 3.000 millones de pesos. Cerca de 146 millones de dólares. Voy a intentar que esa cifra deje de ser un número en el aire y se convierta en algo que puedas tocar. 3.000 millones de pesos. Con ese dinero podrías pagar el sueldo de un año entero a decenas de miles de maestros. Podrías construir hospitales completos. Podrías cambiar la vida de un pueblo entero, de muchos pueblos. Y de acuerdo con la acusación, ese dinero salió de la dependencia que cuida las cárceles del país, pasó por empresas de mentira y se convirtió en otra cosa. Se convirtió en esa mansión de Miami. Se convirtió en un automóvil Bentley valuado en $300.000, el mismo en el que, según se reportó después, su esposo salía de la casa el día que lo detuvieron. Se convirtió en ropa de diseñador, en viajes, en fiestas. Se convirtió, dicen quienes documentaron su vida, en una colección de bolsos valuada en $500,000. Y en un solo bolso, uno que costaba alrededor de 8 millones de pesos. Quiero que escuches esa última cifra otra vez. Un bolso, 8 millones de pesos. Hay familias en México que no ven 8 millones de pesos juntos en 5 generaciones. Y esa cifra, según las acusaciones, no salió de un sueldo. Salió en parte del dinero que debía cuidar a un país. Quiero que hagamos juntos una cuenta sencilla. Con lo que cuesta ese solo bolso, una familia trabajadora podría comprar varias casas. Con lo que costó la mansión de Miami, se podrían pagar miles de cirugías que hoy la gente espera durante años. Con los casi 3.000 millones del desvío completo,
se podría sostener un hospital, una universidad, un pueblo entero. Cada lujo que ella presumía en una foto era, si las acusaciones son ciertas, una oportunidad menos para alguien que de verdad la necesitaba. Y aún así, ahí estaban las fiestas. Cumpleaños de los hijos, que parecían producciones de televisión. Adornos importados. Pasteles de ensueño. Regalos para cada invitado. Una vida pensada para deslumbrar, para que todo el que la viera deseara estar ahí. Mientras tanto, el origen de cada peso de esa fiesta, según la Fiscalía, era un cajón del Estado que se vaciaba en silencio. Había también un jet privado. Inés llegó a rentar un avión privado para llevarse a sus amigas de viaje a la playa, con regalos personalizados para cada una. Lo presumía. Lo subía a sus redes sociales. Para Inés, las redes eran un escenario más, la prolongación de la pantalla que la había hecho famosa. Cada foto era una función, cada lujo un aplauso. Su vida era una vitrina de lujo, brillante, encandiladora, donde todo parecía un cuento de hadas moderno. Y esa vitrina tenía un propósito, aunque ella tal vez no lo viera así. Cada foto de lujo construía un personaje. El personaje de la mujer, que se lo merecía todo porque trabajaba, porque era exitosa, porque era querida. Nadie, viendo esas fotos, pensaba en contratos del sistema penitenciario. Veían a una conductora famosa disfrutando de su éxito. Y esa era la magia perfecta del escudo. El lujo más escandaloso se volvía normal cuando lo presumía una cara querida. Detrás de esa vitrina estaba el verdadero motor. Las amistades. Recuerda con quién se codeaban Inés y Víctor. Gente que cuando hay un problema legal no busca un abogado cualquiera, busca al que mueve a los jueces. Gente acostumbrada a que las investigaciones se enfríen, a que los expedientes se traspapelen, a que el tiempo lo borre todo. En ese círculo, una orden de aprehensión es apenas un trámite incómodo, algo que, con los contactos correctos, se puede esquivar. Y aquí aparece el dato que pone la piel de gallina. Mientras a Inés y a Víctor los investigaban, mientras la prensa hablaba del fraude, el Poder Judicial les fue dando beneficios. Amparos, cuentas que se descongelaban, órdenes que se caían. El mismo tipo de protección que en esos años recibieron otros personajes poderosos cercanos a su mundo. Para el ciudadano común, la justicia es un muro. Para ellos, parecía una puerta giratoria. Inés estaba en todas partes. En la pantalla, en las portadas. Y ahora también en cada mansión, en cada jet, en cada vitrina de marca. Y el dinero, ese dinero del que la acusan, también fluía sin parar. Y nadie durante años se atrevió a preguntar de dónde salía. ¿Y por qué nadie preguntaba? Aquí está el corazón del sistema. Aquí está el mecanismo completo, funcionando. Inés y Víctor no se movían solos. Se movían dentro de un círculo de poder, donde el dinero, la política y la fama se mezclaban hasta no distinguirse. Acuérdate de la fiesta hasta donde se conocieron. El cumpleaños del hijo de un expresidente. Ese era su mundo.
En su círculo de amistades se mencionaban nombres como el de la hija de uno de los hombres más ricos de México, dueño de una de las grandes televisoras. Nombres como el de la esposa de un abogado conocido por defender a los más poderosos del país. Gente que no aparece en las notas rojas. Gente que decide quién aparece en las notas rojas. En ese mundo, las palabras cambian de significado. Una factura falsa se llama favor. Un contrato amañado se llama negocio entre amigos. Y una conductora querida por todo el país se llama, simplemente, la mejor cara que ese dinero podría tener. Ese es el sistema. Ese es el mecanismo que hizo posible todo esto. No un error, no un descuido. Una estructura completa, diseñada para que el dinero del pueblo subiera hacia arriba y se quedara arriba, protegida por sonrisas, por apellidos y por fiestas de cumpleaños. Y aquí necesito detenerme contigo un segundo. Porque a estas alturas de la historia muchos sentirían rabia. Y la rabia es justa. Pero hay algo más grande que la rabia, y es la memoria. Estas historias, las de las mujeres y los hombres que el poder usó, escondió o destruyó, normalmente se cuentan mal, a medias, o se olvidan en una semana. Si tú crees, como yo, que estas historias merecen contarse completas, con respeto y con la verdad por delante, acompáñame, suscríbete. Forma parte de esta comunidad que no deja que estas cosas se entierren en silencio. Porque mientras alguien las recuerde, no ganaron del todo. Ahora bien, toda esta vida de cuento tenía una grieta. Una grieta que llevaba años creciendo, igual que la pequeña fractura en una pared que un día tira la casa entera. Recuerda que ya desde 2012 el negocio de los hermanos Álvarez Puga estaba bajo la lupa de una investigación internacional. Recuerda que en 2019 la Fiscalía Mexicana ya había abierto su carpeta. El reloj corría y ellos seguían comprando casas. La pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué? ¿Por qué seguir gastando, presumiendo, comprando mansiones si sabían que los investigaban? Y la respuesta más dura es también la más simple. Porque estaban seguros de que nunca les pasaría nada. Porque en su mundo, a la gente como ellos nunca le pasaba nada. Hasta que pasó. En septiembre de 2021, la maquinaria que los había protegido falló. Se giraron las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por peculado, por defraudación fiscal, por lavado de dinero. Una lista de delitos que, sumados, podían significar décadas tras las rejas. Y entonces, la mujer que durante 20 años no se perdió una sola pantalla, hizo lo único que el resto de nosotros jamás podría hacer. Desapareció. Como si nunca hubiera existido. Como si esos 20 años de cámaras, de portadas, de risas en tu sala, se hubieran apagado de golpe. México pidió a la Interpol que la buscara. Se emitió la ficha roja. 190 países recibieron su nombre y su rostro. Pero para ese momento, Inés Gómez Mon ya había hecho algo que muy pocos prófugos consiguen.
ya estaba un paso adelante, y los que sí se quedaron a pagar la cuenta no fueron ella ni su esposo. Fueron otros. Gente con nombre, con rostro, con familia. Gente que hoy está donde Inés no está. Y esa es la tercera cosa que te prometí. Cuando una red como esta cae, casi nunca caen los de arriba. Caen los de abajo. Los que ponen su nombre. Los que firman donde les dicen que firmen. Los que mueven el dinero por una comisión y creen que están haciendo un favor. Y en el caso de Inés Gómez Mon, eso fue exactamente lo que pasó. La Fiscalía describió una organización. Arriba, según las autoridades, estaban Inés y su esposo, dando las órdenes. Y debajo de ellos, un grupo de personas que hacían el trabajo sucio. Eran quienes abrían las cuentas, quienes aparecían como dueños de las empresas fantasma, quienes movían el dinero de un banco a otro una y otra vez hasta que se perdía el rastro. Gente de la que tú nunca habías oído hablar. Gente con nombre y apellido que de pronto se encontró en medio de un escándalo nacional. De las personas señaladas como parte de esa red, varias fueron detenidas. Mientras Inés cruzaba fronteras, ellas entraron a prisión. Uno de los hombres ligados al manejo de las facturas terminó tras las rejas, acusado de ser una pieza de esa maquinaria de empresas de papel. Piénsalo. El que ponía la firma está preso. La que, según la acusación, daba las órdenes está libre en algún lugar del mundo viviendo. Y detrás de cada uno de esos hombres que cayeron hay una familia que tú nunca vas a ver en las portadas. Una esposa que un día descubrió que el nombre de su marido estaba en una empresa fantasma. Unos hijos que ahora visitan a su papá en un penal, haciendo fila, dejando sus cosas en una bandeja, esperando un abrazo de media hora. Gente común que se metió en esto por necesidad, por confianza o por no saber decir que no. Esas familias también se rompieron, también perdieron, y de ellas nadie habla, porque no son famosas, porque no salen en la tele, porque no tienen quien las defienda en redes. Esa es la cara más cruel de este tipo de historias. El sistema se come a los pequeños y protege a los grandes. El facturero, el prestanombres, el empleado que necesitaba el dinero, ese paga. Y arriba, los que de verdad se beneficiaron, tienen pasaporte, tienen abogados, tienen casas en otros países y boletos de avión comprados con tiempo. En esta historia, ni siquiera el hermano de Víctor se salvó de la salpicadura. Alejandro Álvarez Puga, el socio, el otro cerebro del negocio de las empresas, también quedó señalado en la investigación. Una familia entera metida en el mismo expediente. Y aún así, durante años, los principales acusados siguieron libres, mientras los engranes pequeños de la maquinaria entraban uno por uno a prisión. Piensa en la matemática de la injusticia. Por un lado, gente sin fama, sin fortuna, sin contactos, que firmó papeles por una comisión y hoy está encerrada. Por el otro, una conductora famosa y un empresario poderoso, señalados como los jefes de todo, que durante años pudieron vivir en mansiones, viajar, mandar mensajes y hasta recuperar el acceso a su dinero. La misma ley, los mismos delitos, dos destinos completamente distintos.
¿Te suena conocido? Porque esto que estás escuchando no pasa solo en el mundo del espectáculo. Pasa en tu colonia. Pasa en tu pueblo. Pasa en tu país. Al de abajo, la ley le cae con todo el peso del mundo. Al de arriba, la ley le pide permiso. Tú lo has visto toda la vida. Y verlo otra vez, en un caso tan grande, con un rostro tan conocido, duele todavía más, porque confirma lo que siempre supiste. Hasta el propio esposo de Inés vivió esa diferencia. Durante años, Víctor Álvarez Puga fue prófugo igual que ella. Buscado, señalado, acusado de encabezar la red. Y sin embargo, siguió viviendo. En Miami, en la mansión de Pinecrest, comprando, según se reportó, todavía más propiedades, mientras en México lo buscaban. Durante casi 5 años, la pareja vivió esa contradicción imposible. Oficialmente, eran fugitivos de la justicia. En la práctica, vivían en una de las zonas más caras de Estados Unidos, con casa, con autos de lujo, con sus hijos. ¿Cómo se sostiene una fuga así de cómoda durante tanto tiempo? Con dinero, con abogados y con la certeza de que entre México y el lugar donde estaban había una distancia que los protegía. Inés, mientras tanto, no se quedó callada. Eligió pelear su batalla en el único terreno donde siempre fue reina: la opinión pública. Desde el principio, lanzó mensajes defendiéndose. Dijo que las acusaciones eran absolutamente falsas. Y dijo algo que muestra cómo se veía a sí misma en todo esto. En sus palabras, se quejó de que, sin justificación, la colocaban al mismo nivel que un narcotraficante o un terrorista, y que eso le parecía una injusticia. Años después, en enero de 2023, volvió a hablar para corregir la cifra. Aseguró que la acusación fiscal en su contra era por 14 millones de pesos, no por los 3.000 millones que repetían los medios. Escribió, con sus propias palabras, que esa cifra de 3.000 millones era una mentira repetida tantas veces que se había vuelto verdad, y remató con un ya basta. Ella insiste. Es conductora y madre, dice. No una criminal. Y tú, que has escuchado las 2 campanas, tienes que quedarte con las 2 en la cabeza. La de la fiscalía, que la acusa de encabezar la red, y la suya, que jura que es inocente. Las propias conductoras amigas de Inés, desde la televisora donde ella había trabajado, llegaron a decir que tenían comunicación con ella, que sabían de ella. O sea que los supuestos prófugos no estaban perdidos en una selva. Estaban localizables. Estaban viviendo. Y quienes los buscaban durante años no los encontraron. O no quisieron encontrarlos. Y aquí tengo que hacerte una pregunta que a lo mejor incomoda. ¿Dónde estaba la justicia todos esos años? ¿Dónde estaban los que cobran un sueldo del gobierno para perseguir exactamente esto? ¿Cómo es posible que una mujer, con uno de los rostros más conocidos de México, que subía fotos de su vida a las redes, que mandaba mensajes a sus amigas, fuera imposible de localizar para todo un aparato de Estado? Tú y yo sabemos la respuesta. La conocemos porque la hemos visto toda la vida. A los poderosos los buscan distinto.
Y aquí viene lo tercero que te prometí. La parte más difícil de esta historia. La pregunta que divide a todo el que se acerca a este caso. ¿Quién era de verdad la mente detrás de todo? ¿Ella o él? La fiscalía lo tiene claro en su acusación. Para las autoridades, la organización estaba encabezada por los dos, por Víctor y por Inés, juntos, de la mano, dando las órdenes. En esa versión, ella es una de las cabezas de la red, una jefa que da órdenes, no una mujer arrastrada por nadie. Pero existe otra versión, una que se cuenta en voz más baja, sobre todo entre la gente del medio que la conoció. En esa versión, todo lo construyó él. Las empresas eran de él. Los contactos políticos eran de él. El mecanismo del dinero era de él y de su hermano, que llevaban años en ese negocio antes de que Inés llegara. Y ella, según esta versión, firmó lo que su marido le puso enfrente, confiando, sin entender del todo en qué la estaban metiendo. Quien defendió esa idea en público, con nombre y con cara, fue una de las periodistas de espectáculos más conocidas de México, la titular del programa donde Inés había trabajado de joven. Ella declaró que las cuentas señaladas por el fraude eran de Víctor, del esposo. Dio a entender que Inés estaba pagando por culpa de su marido, que la mujer estaba en perfecto estado, pero atrapada en un problema que, según ella, no había construido sola. ¿Cuál de las dos versiones es la verdadera? Eso, hoy, solo lo sabe un juez que todavía no ha podido juzgarla, porque ella no se ha presentado. Y aquí está una de las grandes ironías de este caso. Inés jura que es inocente. Lo repite en cada mensaje, en cada comunicado, en cada reaparición. Pero si de verdad fuera tan sencillo demostrar su inocencia, bastaría con una cosa: regresar, presentarse ante el juez, pelear el caso de frente con la cara en alto. Y eso es justo lo que no ha hecho en todos estos años. Sus defensores dicen que no regresa porque no confía en la justicia mexicana, porque cree que el proceso está amañado en su contra, porque teme que la encierren sin un juicio justo. Sus acusadores dicen algo más simple: que no regresa porque sabe lo que le espera, porque los delitos que le imputan, sumados, podrían dejarla décadas en prisión. Mientras esa decisión no se tome, el caso queda congelado en el tiempo. Ella libre y escondida, el expediente abierto y sin resolver, y el país esperando un final que no llega. Lo que sí sabemos es lo que Inés ha repetido sin descanso: que es inocente, que jamás se robó un peso, que la pusieron, en sus palabras, al mismo nivel que un narcotraficante, y que eso le parece una injusticia. Tú escuchaste las dos versiones. El resto te toca pensarlo a ti. Inés estaba en todas partes. En la pantalla, en las portadas, en las mansiones. Y de pronto, en el centro de una pregunta que nadie sabe responder: mente criminal o esposa arrastrada, culpable o usada. El país lleva años discutiéndolo, y ella, mientras tanto, sigue sin aparecer. Pero hay alguien en esta historia que no eligió ninguna versión. Alguien que no firmó nada, que no abrió ninguna cuenta, que no fue a ninguna fiesta del poder.
los niños. Quiero que pienses en esto con el corazón, no con la rabia. Hay madres que cuando todo se derrumba, lo primero que protegen son a sus hijos. Y hay hijos que pagan los platos rotos de decisiones que jamás entendieron. Quizá tú conoces ese dolor de cerca. Quizá criaste o ayudaste a criar a un niño que cargaba el peso de los errores de los grandes. Quizá viste a un nieto crecer marcado por algo que los adultos hicieron antes de que él naciera. Eso es lo que les pasó a estos niños. Y por eso esta parte no se cuenta con morbo, se cuenta con respeto. Cuando Inés se fue, sus hijos se fueron con ella. Inésita, los trillizos Bruno, Javier y Diego, los pequeños Bosco y María. Niños que pasaron de las fiestas temáticas y los jets privados a una vida en la sombra, sin poder mostrar la cara, sin poder decir su apellido en voz alta. Una vida lejos de la escuela, de los amigos, de todo lo que cualquier niño da por hecho. Imagina por un momento esa vida desde los ojos de un niño. Un día tienes una fiesta de cumpleaños que parece de revista, con todo lo que pediste y más. Y al día siguiente, tu mamá te dice que se acabó, que hay que irse, que no puedes contarle a nadie dónde estás. Que tu nombre ya no se dice, que tu cara ya no sale en fotos, que el país donde naciste se quedó atrás y no sabes si vas a volver. Esos niños no entienden de empresas fantasma ni de fichas rojas. Solo entienden que su mundo se borró de un día para otro. Y aquí, madre, abuela, mujer que me escuchas, quiero que sientas esto conmigo. Tú sabes lo que es querer proteger a un hijo o a un nieto del mundo. Sabes que una madre es capaz de cualquier cosa por sus hijos, hasta de equivocarse de la peor manera creyendo que los protege. Pero también sabes que un niño merece una vida en paz, con su nombre, con su escuela, con sus dos padres. Y eso es lo que estos niños no tuvieron. Esa es la factura más cara de todo este escándalo. Y esa factura no la pagó ningún juez. La pagaron ellos sin deberla. No olvides al otro lado de esa moneda. El primer esposo de Inés, Javier Díaz, padre de los 4 hijos mayores. Un hombre que vio cómo sus hijos desaparecían del país en brazos de su madre, sin poder hacer nada. Años de no verlos crecer. Años de no saber en qué ciudad despertaban. Años buscándolos a través de abogados, de papeles, de tribunales. Ese dolor, el de un padre que sabe que sus hijos están vivos en alguna parte y no puede alcanzarlos, no sale en las portadas, pero está ahí, debajo de todo el glamour, sangrando en silencio. Y detrás quedó un padre. El primer esposo de Inés, Javier Díaz, el papá de los 4 hijos mayores. Un hombre que, según se reportó en su momento, buscó a sus hijos. Porque los menores estaban bajo la custodia de Inés, y cuando ella desapareció, se los llevó con ella. Imagina eso por un segundo. Un padre que sabe que sus hijos están vivos, en algún lugar del mundo, escondidos, y no puede ni verlos ni abrazarlos. La historia de esos niños tuvo al menos un capítulo legal. En julio de 2024, después de años de pelea, se reportó que Inés Gómez Mon recuperó la patria potestad de sus hijos. Un veredicto a su favor.
en medio de las órdenes de aprehensión, de la ficha roja, de la fuga, la justicia mexicana le reconoció ese derecho sobre sus hijos. Otra muestra, dirían algunos, de que para ella las puertas se abrían de un modo que para el resto siempre están cerradas. Aquí la historia se pone difícil, porque no hay buenos y malos perfectos. Una madre prófuga recuperó la custodia de sus hijos. Para quien la juzga, es la prueba de que el poder la sigue protegiendo hasta en eso. Para quien la defiende, es una madre que, pase lo que pase, peleó por quedarse con sus niños. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. El amor de una madre y la sombra de un sistema que la favorece no se cancelan. Conviven incómodos en la misma mujer. Y en medio quedan otra vez los niños, repartidos entre el cariño de una madre que los esconde y la ausencia de un padre que los busca, creciendo en un limbo donde el apellido que llevan es, al mismo tiempo, su origen y su condena. Sea cual sea el final de esta historia ante un juez, esos niños ya perdieron algo que ningún veredicto les va a devolver: una infancia normal. Y aquí es donde uno se queda pensando, ¿qué quedó de todo esto? Quedó una mansión que el gobierno quiere, pero que está en otro país. Quedaron cuentas congeladas y después descongeladas. Quedaron empresas de papel con nombres que nadie reconoce. Quedó un esposo prófugo. Quedaron 7 hijos repartidos entre el dolor y el silencio. Y quedó una pregunta que se hizo cada vez más fuerte con los años. ¿Dónde está Inés? Porque mientras todo esto pasaba, ella mandaba señales. Pequeñas, calculadas. Un mensaje aquí, una aclaración allá. Como si quisiera recordarle al país que seguía viva, que seguía pendiente, que no había desaparecido del todo. Y una de esas señales, la más reveladora de todas, está a punto de mostrarte exactamente qué clase de prófuga es Inés Gómez Mon. Y aquí viene lo cuarto que te prometí. Lo que el país entero se pregunta. ¿Dónde está Inés Gómez Montt en este momento? ¿Y por qué, con todo en contra, sigue libre? Empecemos por lo que sí sabemos, con nombre, con fecha y con documento. Porque esto ya no es chisme, esto está registrado. Durante años, el rastro de Inés fue una sombra. Se la ubicaba en Miami, en el Caribe, en Dubái, en Chiapas, en Puebla. Reportes familiares, dichos de periodistas, rumores que iban y venían, todos apuntando a lugares distintos y ninguno confirmado por la autoridad. Era un fantasma con muchas direcciones y ninguna casa. Pero el fantasma cometía un error. El fantasma seguía hablando. En febrero de 2025, cuando murió un conductor muy herido de la televisión mexicana, alguien recibió un mensaje. Era de Inés. Un mensaje de condolencias que la propia titular del programa donde él trabajaba hizo público. Desde las sombras, desde donde quiera que estuviera, Inés se asomó para decir presente. Tiempo después, cuando robaron la casa de un cantante español muy famoso en México, empezó a correr el rumor de que esa casa, en realidad, era de Inés. ¿Y qué hizo ella?
se comunicó. Contactó a una productora de televisión para desmentirlo, para aclarar que el inmueble no era suyo. Una prófuga de 190 países, buscada por la Interpol, mandando aclaraciones a la prensa rosa para cuidar su imagen. Hasta un comediante mexicano contó en un podcast que mantenía contacto con ella. ¿Lo entiendes? Todo mundo parecía poder hablar con Inés Gómez Mont. Sus amigas, los periodistas, los comediantes. Todo mundo menos la justicia que la buscaba. Inés estaba en todas partes. Otra vez. En los mensajes, en las aclaraciones, en los podcasts, en las condolencias. Invisible para la ley, presente para el espectáculo. El mismo don de siempre, estar en todos lados sin que nadie pudiera tocarla. Y el dinero, ese dinero que supuestamente le habían congelado, también empezó a moverse de nuevo. En marzo de 2025, un tribunal le concedió un amparo. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que la justicia ordenó descongelar sus cuentas bancarias. Le devolvieron acceso a su dinero, a una prófuga, buscada por lavado de dinero. Y mientras tanto, en Estados Unidos había corporaciones registradas a su nombre, activas, funcionando. Una de ellas presentó su informe anual el 23 de abril de 2025, con una sola persona registrada como su figura principal, Inés Gómez Mont. Ese descongelamiento de cuentas no fue un secreto. Lo confirmó incluso el titular de la oficina del gobierno encargada de seguir el dinero sucio en México. O sea, que el propio Estado que la acusa de lavar dinero, por orden de un tribunal, tuvo que devolverle el acceso a sus cuentas. Léelo otra vez en tu cabeza. La acusan de mover dinero ilícito y un tribunal ordena que le regresen su dinero. En este país a veces la mano izquierda no sabe lo que castiga a la derecha. Y el caso, poco a poco, se le fue desmoronando a la justicia. Con el paso de los años, los abogados de Inés fueron ganando batallas pequeñas pero importantes. Un tribunal llegó a invalidar una de las acusaciones en su contra, la de defraudación fiscal, dejándola sin efecto. Las acusaciones más graves, las de lavado de dinero y delincuencia organizada, siguieron en pie. Pero cada amparo ganado, cada cuenta descongelada, cada cargo tumbado, era una piedra menos en el camino de regreso. Como si el tiempo, los abogados y los contactos estuvieran limando el caso despacio hasta dejarlo lo más liviano posible. Detente a pensar en lo que eso significa. Una mujer que oficialmente huye de la justicia, que oficialmente nadie encuentra, firmando papeles corporativos en Estados Unidos. Con domicilio, con dirección, con membrete. Una prófuga con oficina. Esto no es un rumor de programa de chismes. Un periodista que investigó sus negocios afirmó haber localizado corporaciones registradas a nombre de Inés Gómez Mont en Estados Unidos, en la zona de Miami. Empresas con estatus activo, con una dirección física registrada en una calle concreta, con informes presentados ante las autoridades estadounidenses en regla, a tiempo. Mientras en México la buscaba la Interpol,
En Estados Unidos su nombre aparecía firmando papeles de empresas que funcionaban con toda normalidad. Y los rumores sobre su paradero, con los años, se volvieron una novela. Unos juraban que vivía en Miami, tranquila, en otra mansión. Otros aseguraban que había escapado hasta Dubái, al otro lado del mundo, donde la justicia mexicana no la alcanzaría jamás. Algunos la ubicaban escondida en el sur de México, en Chiapas o en Puebla, moviéndose de un lado a otro. Cada cierto tiempo, alguien soltaba una pista nueva, una foto borrosa, un dicho de un familiar, una grabación. Y el país volvía a preguntarse lo mismo. ¿Dónde está Inés? Lo más perturbador es que, después de tantos años, esa pregunta sigue sin respuesta oficial. Y no porque falten pistas, sino porque nadie con autoridad para detenerla ha tocado a su puerta. Inés aprendió la lección más valiosa de su vida: cómo estar en todas partes y al mismo tiempo en ninguna que la justicia pudiera alcanzar. ¿Y su esposo? Aquí la historia da un giro que parece de película. A mediados de octubre de 2025, Víctor Álvarez Puga, el otro gran prófugo, fue detenido. Pero no en México, y no por los delitos mexicanos. Lo detuvieron en Miami agentes de migración de Estados Unidos por irregularidades en su situación migratoria. Según se reportó, lo arrestaron saliendo de su lujosa casa de Pinecrest a bordo de aquel Bentley de $300,000. No. Lo llevaron a un centro de detención de migrantes en Miami, un lugar llamado Chrome North. El operativo fue de película. Según se reportó, no fue un policía solitario tocando una puerta. Fueron varias corporaciones estadounidenses actuando juntas. Agentes de migración, alguaciles federales, patrulla fronteriza. Todos para detener a un hombre que salía tranquilamente de su mansión a bordo de su Bentley como cualquier día. El gran prófugo, el cerebro de la red según la acusación, atrapado no por México, sino por un asunto de papeles migratorios en el país donde se sentía a salvo. Por un momento, pareció que la historia se cerraba, que al menos uno de los dos respondería ante la justicia. Pero entonces vino lo más extraño de todo. Cuando el escándalo de su detención empezó a apagarse y alguien volvió a buscarlo en los registros oficiales, Víctor Álvarez Puga ya no aparecía. En los papeles del gobierno se había borrado. Ni detenido, ni liberado, ni deportado. Simplemente no figuraba. Un hombre bajo custodia de un gobierno, borrado del sistema, como si nunca hubiera estado ahí. ¿Lo soltaron? ¿Lo entregaron? ¿Negoció algo? Hasta hoy nadie ha dado una respuesta clara. Y esa niebla, esa facilidad para aparecer y desaparecer de los registros oficiales, es exactamente la misma niebla que rodea a Inés desde hace años. En el mundo de ellos, hasta las paredes de una cárcel parecen tener una puerta trasera. Por fin, pensó mucha gente. Por fin uno de los dos cayó. Pero la historia no terminó ahí. Porque a principios de 2026, cuando alguien fue a buscarlo en los registros, ya no había rastro de él. Ni en Estados Unidos, ni en México.
El hombre que estaba detenido bajo custodia en un centro del gobierno estadounidense simplemente se esfumó de los papeles. Inés, mientras todo esto pasaba, seguía sin aparecer. En este momento, mientras tú escuchas estas palabras, hay 4 órdenes de aprehensión en su contra. Hay una ficha roja de la Interpol con su nombre en 190 países. Y hay un mundo entero donde aparentemente ella puede mandar mensajes, firmar papeles, cuidar su imagen y vivir. Libre, buscada por todos, atrapada por nadie. Piensa en lo que significa una ficha roja de la Interpol. Es la alerta más seria que existe entre las policías del mundo. Significa que 190 países tienen en sus sistemas el nombre y la cara de esa persona con la instrucción de detenerla si aparece. Aeropuertos, fronteras, puestos de control. En teoría, una persona con ficha roja no puede ni respirar tranquila. Y sin embargo, ahí está Inés, firmando papeles, mandando mensajes, cuidando su imagen, viviendo. La alerta más seria del planeta, vuelta papel mojado para una sola mujer. Y aquí está la verdad que duele y que no quiero que olvides. Si tú o yo dejáramos de pagar un recibo, nos cortan la luz. Si tú o yo debiéramos al banco, nos persiguen hasta el último peso. Si una persona común tuviera una sola orden de aprehensión, no podría ni cruzar un retén tranquila. Pero aquí hay una mujer con 4 órdenes y una ficha roja internacional, que sigue mandando mensajes a la prensa y firmando corporaciones. Y eso, mi querida amiga, tiene un nombre. Se llama vivir en un país donde la justicia tiene una puerta para los poderosos y otra para todos los demás. ¿Ha cambiado algo? Esa es la pregunta que de verdad importa al final de esta historia. Y la respuesta honesta es que el mecanismo sigue ahí. Las empresas fantasma siguen existiendo. Los contratos amañados siguen firmándose. Los rostros queridos siguen sirviendo de escudo para negocios que nadie ve. Inés Gómez Montt no inventó ese sistema. El sistema ya estaba ahí, esperando un rostro perfecto, y encontró el suyo. Y ese es el punto que quiero que te lleves de toda esta historia. Es muy fácil quedarse en el chisme, en el bolso de 8 millones, en la mansión de Miami, en el jet privado. Pero debajo de todo ese brillo hay algo mucho más grande y mucho más grave. Hay una manera de robar que no usa pistola, que no asalta un banco, que usa firmas, facturas, contratos y sonrisas. Una manera de robar tan elegante que durante años nadie la llama robo. La llaman éxito. Y por eso es tan difícil de combatir. A un ladrón con pistola lo señala todo el mundo. A un ladrón con factura, con contrato y con sonrisa de televisión lo aplauden, lo invitan a las fiestas, le piden autógrafos. El disfraz es tan bueno que la propia víctima, el país entero, llega a admirar al que le está vaciando los bolsillos. Y mientras tú admiras, el dinero se va, calladito, sin ruido, con una sonrisa de por medio. Esa es la magia más oscura del espectáculo, hacerte aplaudir tu propio despojo.
Y mientras ese sistema siga existiendo, va a seguir necesitando rostros, caras queridas, sonrisas confiables, personas que el público no se atreva a señalar. Por eso esta historia va mucho más allá de Inés. Habla de todos los rostros que vendrán después, usando el mismo truco, contando con que tú no quieras creer lo malo de alguien que te cae bien. La próxima vez que un escándalo así estalle, vas a entenderlo distinto, porque ya sabes cómo funciona el mecanismo por dentro. Y eso, que ahora tú lo sepas, ya es una pequeña victoria. Porque a esta clase de historias, lo único que de verdad les duele es que la gente entienda cómo funcionan. Mientras la gente solo se ría del chisme, el sistema gana. Pero cuando la gente entiende el truco empieza a perder su magia. Y tú, hoy, después de escuchar todo esto, ya no eres alguien a quien se le puede engañar tan fácil. Pero quiero cerrar esta historia como se la merece. Con dignidad, no con burla. Porque más allá de lo que un juez decida algún día, hay algo profundamente triste en todo esto. Una mujer que tenía el cariño de un país entero, que tenía talento, gracia, una familia enorme, una vida que millones habrían envidiado. Y que lo cambió, o se lo cambiaron, por una mansión en un país que no es el suyo, por una vida escondida, por unos hijos que crecen sin poder decir su nombre. Tenía todo lo que el dinero no puede comprar. Y hoy tiene todo lo que el dinero compra, viviendo con miedo de que toquen a la puerta. Esa es, quizá, la condena más dura que cualquier celda. Porque una mujer que vivió para ser vista, para brillar, para estar en todas las pantallas, hoy tiene que esconderse para sobrevivir. La que necesitaba los reflectores, ahora le huye a la luz. La que era la consentida del país, hoy no puede pisar ese país. Tiene dinero, tiene casas, tiene libertad de movimiento por medio mundo, pero perdió lo único que de verdad amaba: el cariño abierto de la gente, sin sospechas, sin asteriscos. Y eso no hay amparo que se lo devuelva. Vuelve conmigo al principio, al lugar donde empezó esta historia. A tu sala. A esa tarde en la que tú la veías en la televisión riéndote con sus locuras, queriéndola como se quiere a alguien de la familia. Esa imagen es real. Eso pasó. Tú la viste. Tú la quisiste. Inés Gómez Mon estaba en todas partes, en todos los canales, en todas las portadas, en la sala de tu casa cada fin de semana. Y hoy vuelve a estar en todas partes, pero de otra manera. En una lista roja, en 190 países, en las policías de medio mundo. Y en ninguno de esos 190 países, hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrarla. Esa es la historia de la mujer que estaba en todas partes y que aprendió, mejor que nadie, a no estar en ninguna. Mi gente querida, gracias por llegar hasta aquí conmigo. A ti que me escuchas desde México, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Argentina, desde donde sea que estés. A esta familia que se sienta a escuchar estas historias completas, con la verdad por delante, sin inventos. Quiero pedirte algo. En los comentarios, cuéntame.
¿Cuál es tu primer recuerdo de Inés Gómez Mon? ¿En qué programa la viste? ¿Te acuerdas del día que le pidió matrimonio a Tom Brady? ¿Qué sentiste cuando supiste